Damos la bienvenida a Alfredo Figueroa. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Sebastián, buenos días y por tu conducto saludos al auditorio. Saludos al auditorio. Mira, casi no hay temas para comentar. Hubo el fin de semana apenas unos discursos del PAN. Hubo el fin de semana también el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se están publicando ya en el diario oficial las reformas que se aprobaron en Ultra Fast Track la semana pasada y hoy hay más declaraciones, pero tú dime por dónde quieres empezar. Bueno, déjame empezar primero por un mensaje particular. Estoy fuera, pero está invitado a la celebración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le mando un abrazo a Carmen, le mando un abrazo a las y los estudiantes de ayer y de hoy, a los y las profesoras y profesores de la facultad. Creo que es un espacio pues, muy importante, Sebastián. Y aprovecho, ya que estamos en los espacios, también para agradecer las palabras de María Amparo Casar el otro día que nos mandó saludos, le mando saludos de regreso y le agradezco que nos escuche en este espacio cada miércoles, como lo ha dicho. Un abrazo fuerte y muchas gracias por sus comentarios. Pero vamos entrándole, Sebastián, si te parece bien, a los temas que, como dices, no son pocos. Yo creo que hay un conjunto de editoriales que se están preguntando si algo pasó el fin de semana, Sebastián, y creo que vale la pena entrar por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Si es que algo ocurrió, si es que algo cambió. Porque creo que hay dos salidas el fin de semana que vale la pena tener presente y aterrizaremos en la noticia de hoy, desde luego, y en todo lo que está pasando con la publicación de las nuevas normas que se incorporan a lo electoral, que a querer o no, están conectadas todos estos elementos con la relación que está teniendo el gobierno de México, el grupo en el poder, con los Estados Unidos, las agencias de investigación norteamericanas y al mismo tiempo también con el Departamento de Justicia norteamericano. ¿Qué creo que pasó el fin de semana y que vale la pena poner en escena? Creo que la oposición, particularmente el Partido Acción Nacional, eh, abre, digamos, un discurso que juega en una posición en donde le rompe un poco a un Morena o oficialismo dominante, le rompe lo que se llama, digamos, en términos teóricos o técnicos, el framing, el marco donde está la discusión. Porque por un lado hemos tenido, digamos, dentro del planteamiento del PAN, una lógica, digamos, en donde lo que están estableciendo es unos términos de la disputa. ¿Cuáles son los términos de la disputa que el PAN ha puesto en escena? Y particularmente Felipe Calderón, es este en torno a el asunto vinculado a se debe combatir al narco bajo cualquier premisa o se está siendo cómplice por omisión incluso respecto del propio crimen organizado. Esta idea que presenta Calderón, que me parece más allá del personaje potente, desde el punto de vista de la primera obligación de un servidor público, de un gobernante, es el cuidado de la ciudadanía. Este es los términos de la disputa que quieren poner frente a Morena, diciendo aquí no hay un gobierno que defienda a la gente, que defienda a la ciudadanía, que busque la seguridad ciudadana. Por el otro lado, el relato, digamos, que viene insistiendo, me parece que con errores muy evidentes, la propia presidenta de la República es los términos de la disputa que ella propone, los términos del marco del relato que nos propone son soberanía o injerencia extranjera, ¿no? Esta es la disputa que se está dando y tengo la impresión, Sebastián, que lo que está saliendo, ocurriendo, es que el oficialismo, a diferencia de lo que ocurrió en otros momentos con López Obrador, no está entendiendo muy bien cómo atajar, cómo entender, cómo reproducir y reproyectar con inteligencia la fórmula con la que tienen que disputar el relato. Y aquí me estoy refiriendo simplemente a los términos políticos de la comunicación. Es decir, hay dos grandes posiciones y creo claramente que todo indica que el, digamos, discurso y relato oficialista, el de Morena,
el de hacer una arenga soberanista, pues muy parecida a la que se habría hecho en los años 70, en los años 80, no está teniendo cabida en un país que como el nuestro tiene un conjunto de evidencias sobre los vínculos entre el poder y el crimen organizado, y hay una circunstancia de desaparición, de violencia, de muerte tan grave como la que ocurre. Así que la oposición, en este caso, en la parte del Partido Acción Nacional, me parece que está irrumpiendo, digamos, ganándole el marco de la disputa de cara a la ciudadanía que entiende muy claramente, creo, que lo que está en juego es, en muchos sentidos, la posibilidad de enfrentar, digamos, a los vínculos que hay entre el crimen organizado y el poder político. Creo que la presidenta Sheinbaum, en esta lógica, eh, no ha entendido, creo que empieza a revelarnos. Escuchaba a Carmen en la semana diciendo que ha tenido una definición muy concreta. Yo creo que sí, pero que esa definición estaba ya presente, y lo que creo que está ocurriendo es que nos revela que no tiene, digamos, las dotes populistas que tenía López Obrador, ¿no? Aquí hay una respuesta, digamos, típica, una respuesta pues muy propia, digamos, de lo mismo que estaría ocurriendo en distintos países de América Latina, pero sin la capacidad de reflexionar, de pensar, de replantear los términos del debate político. Creo que la presidenta de la República decidió, por muchos motivos, quizá abandonar la posibilidad de pensar la realidad desde un marco que no sea el marco estrictamente, digamos, del librito que le dejaron en la oficina, para volver a jugar en términos del debate político, Sebastián. Creo que ahí hay un análisis muy importante que hacer, porque lo que vendrá será ver si este oficialismo, si el gobierno es capaz de levantarse de este tipo de relato de cara a lo que está ocurriendo un día sí y otro también. Parece que la realidad un día y otro día los pone contra las cuerdas. El día de hoy, la noticia bomba que han dado en la mañana, ustedes, Déjame, sí, muy, déjame ser muy así. temprano, casi a las 6 de la mañana, vuelve a ponerla contra la pared, ¿no? Es decir, ahora dos gobernantes más, dos gobernadores más, les han retirado la visa, y el artículo que presentan daría la idea de que existe la posibilidad de que estas personas estén trabajando en colaboración ya con el gobierno de México, pero se trata nada menos que dos gobernantes de Morena, Sebastián. Sí, el caso, ¿y qué me dices del caso de Alfonso Durazo, que además de ser gobernador de Sonora, ha tenido este papel tan relevante en el Consejo Nacional de Morena? Ha estado sentado ahí en todas las mesas donde se toman decisiones de candidaturas, de despliegue político de Morena. Por supuesto, apuntar que el propio gobernador, a través de su departamento de comunicación, ha negado este señalamiento, pero lo que sí tenemos es este reportaje que era una bomba. Lo ibas a comentar, te interrumpía porque pensé que ibas a cambiar de tema al de hoy en la mañana para presentar el Byte, pero ya que te tienes en este reportaje que sí es una bomba, lo presentó Carmen más temprano, incluso habló con Steve Fisher, y lo que tenemos es una bomba de dos gobernadores, número uno, morenistas, que no tendrían visa, pero que además tendrían este permiso especial para entrar a los Estados Unidos, y de cierta manera este permiso está hecho, nos decía el reportero, para comenzar a negociar o para empezar a colaborar con la justicia de Estados Unidos. ¿Qué dices? Digo que es una bomba total porque, primero, este rumor de que no tenían visa es algo que este reportero presenta ahora, y con las fuentes que él tiene en este texto que se publica, entiendo, además de en Aristegui Noticias, en Los Angeles Times. Eh, pero hay una segunda, o sea, digamos, hay más confirmaciones de esto. Esto significa dos cosas. La única razón por la que esto estaría ocurriendo es porque en los Estados Unidos hay, con dos gobernadores que hacen frontera con los Estados Unidos, hay elementos de vinculación de estas personas con, ya repito, con el crimen organizado, lo cual nos muestra que la lista de 10 que se presentó hace unas semanas no está concluida, que vienen más casos, que van a poner en crisis otra vez al gobierno de México, que han puesto en crisis a la presidenta de la República,
que uno no entiende cómo no va previendo, digamos, ya una circunstancia en relación a esto. Vamos a ver si sus previsiones son las adecuadas. Y lo que sería, Sebastián, pues me parece que da lugar a un montón de especulaciones, lo que tú señalas. Es decir, imaginemos que están haciendo un trabajo de colaboración con los Estados Unidos, siendo parte integral nuclear del partido Morena, pero además Durazo, el gobernador de Sonora, fue secretario de Seguridad Pública, Sebastián, con López Obrador, Sí. si no recuerdo mal. Entonces, si estamos hablando de un núcleo, de un circuito absolutamente cercano al presidente López Obrador, y da la impresión que poco a poco se va avanzando en ese nivel, en ese núcleo, y parecería que la presidenta está atrapada, de alguna manera, en ese debate, porque tampoco está funcionando su estrategia desde el punto de vista de llamar a la arenga, digamos, soberanista sobre todas las cosas, sin dar cuenta de que en la realidad ha desmantelado las instituciones que podían tener una dosis de credibilidad, de legitimidad, y que justamente en un momento de una posible injerencia serían las instituciones válidas, sólidas, para poder responder una circunstancia de estas. El problema es que se han encargado de desmantelar al Poder Judicial. Lo han destruido prácticamente en este país. Ya no tenemos un Poder Judicial que pueda ser independiente, que tenga criterios propios, etcétera, por un lado. Y por el otro lado, los pocos avances que tenía la Fiscalía, la posibilidad de tener una investigación independiente está absolutamente perdida. La presidenta no hace sino repetir que respondan ellos, que responda la Fiscalía, no a la injerencia, pero no entra nuclearmente al problema que tiene este país. Este es, me parece, el asunto. Y contrario a eso, Sebastián, ahora presentarás el byte que es importante esta mañana. Lo que hay es están produciendo adicionalmente un botón de pánico, como si eso no tuviera repercusiones nacionales e internacionales. Y ese botón de pánico se llama: voy a anular elecciones porque advierto injerencia de otros países. Esto es ya verdaderamente, digamos, un retroceso y el cruce de una línea brutal. Es el presagio de cómo utilizar ese botón de pánico con el tribunal que tienen absolutamente cooptado, junto con el Instituto Nacional Electoral, para eventualmente impedir que la gente en México vote y los quite. Lo cual sería, déjame decirlo así, una línea roja que cruzarían a un grado que lo que nos mostraría es que no hay disposición democrática de ningún tipo por abandonar el poder. Esto es lo que parece estar sucediendo en el caso mexicano y que tiene que ver con la lógica de producir esta circunstancia en donde el tribunal al final sería la autoridad encargada de resolver un asunto de injerencia extranjera. ¿Con qué estándar de prueba? No sabemos. ¿Con qué capacidades y especificidades sobre la injerencia? ¿Qué tan determinante tendría que haber sido? Etcétera. No sabemos. Por lo tanto, eso es un cajón desastre, un botón de pánico en el momento en el que la ciudadanía en el país decida echarlos del poder, intentándolo mediante su voto, Sebastián. Sí, estás tocando varios temas centrales. Déjame nada más confirmarte que sí, Alfonso Durazo Montaño fue el primer secretario de Seguridad en el gobierno de López Obrador. Hay que recordar que su carrera, si nos vamos hasta atrás, bueno, tiene a raíces hasta Colosio, ha pasado por diferentes cargos, ahora es un político central en el Movimiento de Regeneración Nacional, gobernador de Sonora, por supuesto, un cargo de elección popular que debería ser el principal, hoy bajo la lupa de Estados Unidos, y bien comentabas que hay este proceso de destrucción institucional, pero donde no hubo en realidad ni en el proceso de que desde 2000 que empezó la renovación de los gobiernos, la alternancia de gobiernos, donde no hubo grandes avances fue en la Procuración de Justicia, en lo que hoy es la Fiscalía, y sin embargo esa es el área principal en la que deberían recaer estos casos y en la que deberíamos tener confianza para solucionar la narcopolítica, pero en esa área, no sé, Alfredo, si me quieres comentar algo, no se aprecian
en general, a lo largo de las décadas, grandes avances, y hoy, que es responsable principalísima de procurar justicia para los mexicanos, pues es una área, digamos, sin avances, por decirlo de manera suave. Absolutamente. Es decir, el problema central que tiene nuestro país pasa justamente por el tema de la justicia, Sebastián. Eh, el país, digamos, lo que tenemos es un régimen autoritario de corte populista. Teníamos un régimen de corte autoritario de corte populista. Y ahora me parece que va virando a volverse puro y duramente, ni siquiera, digamos, con un relato más de significantes vacíos, como sería el populismo, sino cargado de rupturas propiamente. Y entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a tener, es llevar ante autoridades en las que no confía nadie a personajes que están siendo señalados por los Estados Unidos como vinculados o posible vinculación con el crimen organizado. Pero además, Sebastián, creo que la acción de pánico de México en este sentido está. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, los señalamientos que han hecho los norteamericanos fueron primero la detención con fines de extradición. Ni siquiera hay un planteamiento ya de determinar que una persona es o no culpable. Y como no hay evidencia porque el proceso probatorio en un juicio se da llevándose en el juicio, lo que argumenta sin razón el morenismo, la presidenta, todo el mundo es, ¿cuáles pruebas? No, las pruebas se construyen en un juicio. Así es como se desmenuzan y se presentan las voces y se presenta a juicio una determinada persona. La negativa, el negacionismo de actuar en esa dirección y decir, acá tenemos una fiscalía destruida, una fiscalía que dirige una persona, perdón, Sebastián, que es de Morena, cercana a la presidenta, cercana al presidente López Obrador, vamos, que no tiene un ápice de independencia ni técnica ni jurídica, pues es un poco quererle ver la cara no solamente al planteamiento de los norteamericanos, sino ver la cara al país entero. Es decir, nadie en el país, yo diría, cree en una circunstancia como esta. Pero mientras todo esto se sucede, la popularidad de la presidenta, de sus gobernadores, del partido en el poder, va disminuyendo, disminuyendo. Y mientras todo esto sucede, hay actores, porque hoy, como nunca en el mundo, y esto tiene que ver con la discusión que tenemos, hay una suerte de personajes que vienen del exterior y que se vuelven personajes públicos de la disputa en el país, porque así está funcionando América Latina y muchas más naciones, ¿no? Y lo mismo se puede tratar del presidente de Colombia, que se puede tratar de Cayetana Álvarez de Toledo, que se puede tratar de Ayuso, que se puede tratar de personajes que están, de Trump, que están jugando también localmente ahora en términos de una lógica distinta. En este marco se pretende que la Fiscalía sea el órgano garante de evidencia creíble, ya no digamos solamente para México, sino para el exterior. Bueno, pues eso es un chiste. Es un chiste que casi se cuenta solo y por eso es que no hace sentido de ninguna manera lo que la presidenta Sheinbaum ha intentado hacer, tratando de ampararse en esa institución que es en realidad un cascarón sin contenido en términos de la posibilidad de una investigación independiente. Ahí está, Alfredo Figueroa. Déjame hacer una pausa para regresar con un tema que va a caer precisamente en tu expertise. La presidenta y su consejera jurídica están comentando cosas importantes sobre el proceso del 2027 y lo vamos a comentar al volver de esta pausa. Alfredo Figueroa, escuchamos más temprano en el equipo de monitoreo de Aristegui Noticias la intervención de la consejera jurídica de Presidencia, María Luisa Alcalde, quien habló de esta reforma sobre que castiga la intervención extranjera, pero dio un dato que nos llamó bastante la atención. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Dice, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia, perdón, presidente,
aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones. Eso es texto vigente actualmente. Entonces, hoy está establecido esto, ya en nuestra norma constitucional, y también, como vimos ahora, pues se establece que hay posibilidades de nulidad en caso de que se acredite esta injerencia que tuvo efectos. Entonces faltan las leyes secundarias, en efecto, pero está en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna, finalmente, ¿no? ¿Podría aplicar para las elecciones del 27? Podría. A ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar a las normas secundarias, pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la Carta Magna puede ser considerado. ¿Quién debe hacer esta interpretación finalmente? El Tribunal Electoral. Ahora, es muy importante porque lo que han estado diciendo nuestros adversarios y las críticas es que ahora, como somos unos autoritarios, queremos utilizar este pretexto para anular cualquier elección. Es falso, absolutamente falso. Ahí está lo que dijo la presidenta y su consejera jurídica esta mañana, Alfredo Figueroa. Vamos a unas elecciones, pero no sabemos bien qué marco jurídico va a aplicar, porque hay un artículo en la Constitución, no está reglamentado en una ley secundaria, y ¿a quién le va a tocar decidir esto? Al Tribunal Electoral. ¿Qué te parece todo esto? Mira, la historia de México ha tenido relativamente, digamos, muchos casos asociados a algo que se establece en la Constitución y que a la hora, digamos, de desarrollar las leyes y la reglamentación no aparece. Cuando se trata de derechos fundamentales, esto para la abogada de la presidenta, una autoridad está obligada a la aplicación de la Constitución y a su correcta interpretación. Es decir, para decírtelo de una manera, cuando hay una intervención que sea contraria, pero por eso está tan mal redactada la Constitución en la parte que ellos han hecho, cuando una intervención extranjera, por ejemplo, sea lesiva, coaccione, compre e impida la libertad del voto, Sebastián, ahí habría un derecho fundamental que defender de parte de la autoridad electoral, incluida desde luego el Tribunal Electoral. Esa es una parte. Una segunda cosa que una autoridad tiene que hacer es que la equidad de la competencia política se vea trastocada en una elección. Y una injerencia podría caracterizarse de esa manera siempre que tenga una ruptura determinante de la equidad o determinante de la libertad. O, en otro caso, ahora, un poco lo que fantásticamente se ha inventado Petro, ¿no? Esta idea de que los resultados del conteo, etcétera, con un algoritmo están siendo alterados. Bueno, estos serían, digamos, los parámetros desde donde evaluar esto. Pero ya teníamos, Sebastián, y por eso es que esto sí es un botón de pánico, ya teníamos elementos suficientes en la Constitución para acreditar que una intervención indebida, ilegal, debería ser considerada un elemento, si es determinante, un elemento para poder hacer una anulación de una elección. No era necesario el desarrollo de estos asuntos. Lo que es necesario es ver y acreditar de qué manera hay vínculos de dinero que proviene, dinero ilegal, pero hay dinero ilegal de muchos tipos. Puede ser de una empresa privada o puede ser del crimen organizado, entrando a las campañas y, consecuentemente, yendo contra la equidad de la competencia política. O, por ejemplo, amenazando, como ocurrió, y tenemos toda la información periodística y algunos asuntos además resueltos por el propio tribunal, en el caso de Sinaloa, en las elecciones donde secuestran a personas que están con un partido político durante todo el día. Bueno, ese es el caso Rocha Moya, ¿no? Entonces, la presidenta de la República y el oficialismo, repito, están tratando de producir una suerte, digamos, de contexto en donde cualquier acto, es decir, ¿qué se debe considerar una injerencia extranjera? Yo le decía a Carmen cuando revisábamos esto, bueno,
¿Qué pasa si el New York Times, a ver, qué pasa si hoy Los Angeles Times, que ha publicado esto, se puede considerar una injerencia extranjera si estuviéramos en el proceso electoral? Vamos a ir contra la libertad periodística de investigación porque el autor es norteamericano, porque se publica en un periódico norteamericano. ¿Qué tanto y cómo medir esa equidad en la competencia política? Bueno, pues de lo que se trata es, y justo lo dice con alguna preocupación, me parece que deberíamos tener la propia abogada de la presidenta, se podría hacer una interpretación, dice. Una interpretación a partir de qué parámetros. Una interpretación a partir de qué sujetos que la interpretan. Imaginemos a estos señores que tenemos en el tribunal, a la señora y a los señores que tenemos en el tribunal, haciendo interpretaciones de injerencia extranjera. Bueno, ¿tú sabes cuál va a ser los parámetros? La llamada de teléfono que van a recibir de Gutiérrez Luna o de la propia presidenta de la República o la secretaria de Gobernación. Esos son los parámetros. O de la presidenta de Morena. Es que el tema, Sebastián, es que a ellos les ha parecido muy bien y están metidos en un enorme problema ir desmantelando cualquier viso de autonomía, cualquier voz discordante. Construyeron un mundo en donde la autonomía es una palabra prohibida. Independencia supone para ellos traición a la patria. Para ellos supone conservadurismo, derechas, etc. Ellos se han impuesto la terrible tarea, me parece, de creer que son los únicos intérpretes de la sociedad mexicana, del pueblo de México. Ellos son, se dicen a sí mismos, los intérpretes de ese pueblo. Y ese pueblo, día a día, les está diciendo, un día sí y otro también, ya no tiene sentido ni podemos creer en el tipo de, digamos, argucias del relato que se han venido sucediendo. Por ello, Sebastián, el marco con el que vamos a ir a una elección es un marco que crea incertidumbre, no tanto porque no tengamos una ley secundaria, sino crea una enorme incertidumbre porque tenemos instituciones e intérpretes de la Constitución que lo que están haciendo es estar, digamos, en una correa de transmisión del poder actual. Eso hace que las elecciones en México puedan ser cuestionadas, cuestionables, etcétera. Imaginemos que un partido de oposición o un conjunto de partidos de oposición ganan elecciones en el país y que la presidenta de la República hace lo que ha hecho Petro hace unos días en Colombia, ¿no? Es decir, aquí hubo fraude. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque la injerencia extranjera, porque imagínense todo lo que han estado haciendo los norteamericanos, llamando a juicio a políticos del oficialismo. Bueno, esa sería una circunstancia gravísima y creo que transgredir una línea enormemente importante para las posibilidades futuras de un tránsito pacífico a la democracia. Lo que creo que Morena no va a hacer, nos ha mostrado en todos los órdenes que no va a hacer, es una rectificación de la postura que ha venido teniendo, lamentablemente, una rectificación que le permita al país, digamos, ir a procesos más tranquilos, en donde se tenga confianza, por lo menos en que ha habido una rectificación en quién resuelve las disputas por el poder, y no, como ha ocurrido, en imponer en esos cargos a personeros del poder. Unos personeros, por ejemplo, en el caso del Tribunal Sebastián, que como bien sabes, muy recientemente les ofrecieron la posibilidad de extender por otro periodo amplio su propio mandato. Pues es que el desaseo, Sebastián, este tamaño de desaseo y de evidencia respecto a las cosas, no lo teníamos ni con el PRI, ¿no? Es una regresión por donde se le vea, y creo que Morena no está entendiendo, y la presidenta de la República no está entendiendo cuál es el momento histórico que vive el país. Dije el otro día, y lo repito hoy, yo creo que la presidenta de la República ha decidido declarar en cada una de sus acciones el no querer ser la presidenta de la República. Quiere ser en realidad la dirigente de un movimiento que va disminuyendo el número de sus afiliados, el número de sus simpatizantes, día con día, y no una presidenta del país, que es eso lo que
tiene como responsabilidad constitucional propiamente. Entonces, todos los llamados que haga instituciones que nadie confía son, pues déjame decirlo así, un llamado a misa, ¿no? Un día sí y otro también. Con mucha incertidumbre seguramente iremos viendo el proceso político que se desarrollará y todo lo que lo que tenemos de evidencia, Sebastián, es que esta sistemática, digamos, acercamiento al círculo de poder más cercano de López Obrador se va a ir dando todos los días, en cada momento, a cada paso. No sé siquiera si el Mundial será un periodo de cierta paz al respecto, o si durante también el Mundial seguirán estos asuntos apareciendo y apareciendo y apareciendo sistemáticamente. Pues ahí está, Alfredo, te agradezco mucho este amplio comentario. Pues sí, vamos a estar en manos de este gobierno, de este partido y de este tribunal al que le pones foco el día de hoy con esta declaración que dio la consejera jurídica, la presidenta de la República en materia electoral. Gracias, Alfredo. Por supuesto, felicidades a la UNAM, en particular a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a ti, a Carmen, y nos estamos escuchando aquí, por supuesto, la siguiente semana. Allá nos vemos en el estudio la próxima semana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo Figueroa. Nosotros vamos a seguir con más información. Mientras, vamos a un corte y volvemos con más.